Hey, it's Paris. You know I love sparkly things, right? Like stars. Duh. And thanks to Hilton and AutoCamp, I just slept under them. Picture me, serving looks by the fire outside my luxurious Airstream, making s'mores with the kids, while a national park is our backdrop. The great outdoors meets Hilton hospitality. That's hot. Explore all the new ways to stay at Hilton.com. Hilton for the stay. This episode is sponsored by Friskies, who would like to tell your cats hi. Now, if that didn't get your cat's attention, there is one thing that always does the trick. Just pour some Friskies crunchy food in the bowl and you'll hear those paws come running. Works every time. With so many Friskies choices, you can always bring your cats running from their secret napping spots. There's always more to explore. See for yourself at friskies.com or visit your local store. Imagina un pastor solitario cuidando de ovejas en las colinas de una aldea olvidada. De repente, escucha una voz poderosa que lo llama para enfrentar reyes, sacerdotes y toda una nación sumergida en corrupción. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué tenía que decir que cambiaría para siempre la historia de Israel? Hoy vas a descubrir cómo Amós, un simple pastor y cultivador de sicómoros, se convirtió en la voz de la justicia divina en tiempos de decadencia moral. Después de la muerte de Salomón, la división del reino de Israel en dos partes trajo graves consecuencias políticas, sociales y espirituales. El reino del norte, llamado Israel, era gobernado por Jeroboam I, mientras que el reino del sur, Judá, era liderado por Roboam, hijo de Salomón. Esta división no solo fragmentó la nación, sino que también abrió el camino a desvíos espirituales profundos, como la construcción de altares alternativos en Betel y Dan, lo que desafiaba el culto centralizado en el templo de Jerusalén. Primera Reyes, capítulo 12, versículo 28. La era de Jeroboam II, que reinaba en el reino del norte durante el ministerio de Amós, fue marcada por una prosperidad económica sin precedentes. Las tierras de Israel estaban en expansión, las rutas comerciales prosperaban y los nobles acumulaban riquezas. Sin embargo, esta opulencia reveló una terrible desigualdad. Mientras los ricos vivían en lujo, los pobres eran explotados y oprimidos. La concentración de tierras, la corrupción en los tribunales y el desdén por los necesitados transformaron la sociedad en un lugar de gran injusticia. La decadencia moral de Israel también se reflejaba en su vida religiosa. Los líderes espirituales buscaban agradar al pueblo y mantenían prácticas sincréticas, combinando la adoración al Dios de Israel con rituales paganos. La adoración se convirtió en un espectáculo vacío, donde sacrificios abundantes eran ofrecidos, pero el corazón del pueblo estaba distante de Dios. Esta hipocresía minaba los fundamentos de la alianza, pues la verdadera adoración exige justicia, misericordia y fidelidad. Mientras tanto, los profetas de Israel luchaban por llamar al pueblo al arrepentimiento, pero sus voces eran frecuentemente ignoradas. El pueblo prefería escuchar mensajes que confirmaran sus propios deseos, en lugar de palabras que los confrontaran. Este desdén por los mensajeros de Dios agravaba aún más el juicio que se aproximaba, pues el rechazo de la verdad siempre trae consecuencias. En este contexto de decadencia, Dios levantó a Amós, un profeta de Judá, para proclamar su palabra en Israel. Él no vino para hacer concesiones o suavizar el mensaje divino. Por el contrario, denunció valientemente las prácticas injustas y clamó por una transformación genuina. La corrupción, tanto social como espiritual, había alcanzado un punto crítico, y Amós fue llamado para ser la voz de Dios ante una nación rebelde. Amós era un hombre común, originario de la pequeña aldea de Tecoa, al sur de Jerusalén.
Era pastor y cultivador de sicómoros, árboles que producen frutos simples, muchas veces consumidos por los pobres. Su vida humilde y alejada de los centros urbanos destacaba la sorpresa de su llamado profético. Amós no era hijo de profetas ni sacerdote. Dios lo eligió directamente, rompiendo las expectativas humanas. Amós, capítulo 7, versículo 14. La simplicidad de Amós era un poderoso mensaje en sí mismo. Él no tenía el refinamiento de las élites de Israel ni los privilegios de un profeta profesional. Este origen común le permitía ver las necesidades reales del pueblo y sentir el peso de la injusticia que asolaba a los menos favorecidos. Su mensaje estaba impregnado de compasión por los oprimidos y de celo por la justicia divina, destacando su conexión con los valores del reino de Dios. Aunque era un hombre simple, Amós demostraba una profunda comprensión del carácter de Dios y de las demandas de la alianza mosaica. Él entendía que la verdadera adoración a Dios no se limitaba a rituales, sino que involucraba una vida de justicia y misericordia. Esta percepción clara de la verdadera espiritualidad lo convertía en un mensajero incómodo para los poderosos, que preferían ignorar las consecuencias de sus acciones. El valor de Amós era evidente en su disposición para hablar directamente contra los líderes de Israel. Él no suavizaba sus palabras ni se dejaba intimidar por el poder de los ricos e influyentes. Su confianza provenía de Dios mismo, que lo llamó y lo capacitó. Esta osadía era un reflejo de su convicción de que el mensaje de Dios necesitaba ser proclamado independientemente de las consecuencias. La historia de Amós nos enseña que Dios elige personas comunes para realizar obras extraordinarias. Su vida es un testimonio de que la obediencia y la fe son más importantes que la posición o el estatus. Él nos recuerda que, cuando respondemos al llamado de Dios, podemos ser usados para transformar realidades y traer su justicia al mundo. Amós no era un profeta entrenado, ni pertenecía a una línea sacerdotal, pero eso no fue un impedimento para Dios. Cuando el Señor lo llamó, él estaba pastoreando ovejas y cuidando sicómoros en Tecoa, una región humilde y distante de los centros de poder. Ese llamado demuestra que Dios no escoge a los capacitados según los estándares humanos, sino que capacita a los elegidos para cumplir sus propósitos. Amós, capítulo 7, versículo 15. El llamado de Amós fue tan inesperado como su mensaje fue impactante. Él fue enviado al reino del norte, una tierra extranjera para él, donde la corrupción y la injusticia prevalecían. La distancia cultural y espiritual no fue barrera para el profeta, pues el mensaje de Dios trasciende fronteras. Amós sabía que su misión era desafiante, pero su obediencia era mayor que el miedo, mostrando la fuerza de un corazón rendido al Señor. A lo largo de su trayectoria, Amós enfrentó la oposición de los poderosos, incluidos sacerdotes como Amasías, que despreciaban su origen y trataban de silenciarlo. A pesar de eso, él permaneció firme, declarando que su autoridad venía directamente de Dios. Amós no buscaba aprobación humana. Su única preocupación era ser fiel al llamado divino. Esa osadía marcó su mensaje con una fuerza que aún resuena en los días actuales. El llamado de Amós también reveló el deseo de Dios de confrontar la injusticia y restaurar la alianza con su pueblo. Él no envió un profeta solo para anunciar destrucción, sino para ofrecer una oportunidad de arrepentimiento. Dios siempre busca restaurar los corazones que se desviaron, y Amós fue un instrumento de su amor, incluso en medio de la severidad de sus palabras. La elección de Amós nos recuerda que Dios no valora títulos, sino la disposición a obedecer. Su historia es una invitación para todos aquellos que se sienten pequeños o inadecuados. En Dios,
Los improbables se convierten en instrumentos poderosos de transformación. El corazón del mensaje de Amós era la justicia. Él declaró que Dios no estaba interesado en sacrificios vacíos ni en celebraciones religiosas superficiales, sino en un compromiso genuino con la rectitud. En sus palabras, corra la justicia como un río y la rectitud como un arroyo perpetuo. Amós, capítulo 5, versículo 24. Esa visión reveló la esencia del carácter de Dios, que se opone a la opresión y exige equidad en todas las áreas de la vida. La justicia, que Amós proclamaba, no estaba limitada a tribunales o al cumplimiento de la ley. Él hablaba de una justicia integral, que se manifestaba en cómo el pueblo trataba a los pobres, los extranjeros y los marginados. Esa justicia comenzaba en el corazón y se reflejaba en acciones diarias, desafiando el egoísmo y la avaricia que dominaban la sociedad de Israel. El mensaje de Amós expuso las fallas tanto de los líderes como del pueblo común. Los líderes eran condenados por su corrupción y abuso de poder, mientras que el pueblo era acusado de connivencia e indiferencia. Amós no perdonaba a nadie, porque entendía que la justicia de Dios es imparcial y todos son responsables por sus acciones. Ese enfoque revelaba que la alianza con Dios no era solo un privilegio, sino una responsabilidad. La visión de justicia de Amós también incluía la esperanza de restauración. Él sabía que Dios no se complacía con la destrucción, sino que anhelaba un pueblo que lo buscara de todo corazón. Por eso, su mensaje no era solo de condenación, sino también de invitación al arrepentimiento. As a contractor, I don't pay for materials I don't use. So why would I pay for stuff I don't need in my mobile plan? That's why the new MyBiz plan from Verizon Business is so perfect. Now I can choose exactly what I want, and I only pay for what I need. Right now, with MyBiz plan, get our best price, as low as $25 a line. Visit Verizon.com/business to get started today. New lines only. Price per month with 5+ lines. Includes auto pay and paper-free billing and promotional discount. Taxes, fees, economic adjustment charge. Applicable add-ons, prices, and terms apply. Guarantee applies to base monthly rate and stated discounts only. Add-on prices additional. Offers end September 30th, 2025. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Jif peanut butter. It's that Jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that Jiffing good. Get your Jif at Jif.com. La justicia de Dios no es solo punitiva, sino también redentora, pues busca transformar corazones y restaurar relaciones. La proclamación de Amós sobre la justicia sigue siendo relevante. Ella nos desafía a vivir de forma íntegra, a defender a los oprimidos y a reflejar el carácter de Dios en nuestras acciones. Su mensaje es un recordatorio de que la verdadera adoración está intrínsecamente ligada a la justicia y la misericordia. Durante el reinado de Jeroboam II, el reino del norte experimentó un período de gran expansión territorial y crecimiento económico. Las fronteras de Israel fueron restauradas y la nación disfrutó de una prosperidad que no se veía desde 1200, los días de Salomón. Sin embargo, esta riqueza reveló una sociedad profundamente desigual. Mientras la élite vivía en lujo, la mayoría del pueblo enfrentaba pobreza y opresión. Segundo Reyes, capítulo 14, versículo 25. La prosperidad de Israel estaba construida a expensas de los más vulnerables. Los ricos acumulaban
tierras, los jueces aceptaban sobornos y los pobres eran vendidos como esclavos por deudas insignificantes. Amós denunció estas prácticas, mostrando que la injusticia social era un síntoma de un corazón distante de Dios. Él clamaba por una transformación que comenzara en los líderes y se extendiera a toda la sociedad. El gobierno de Jeroboam, Judas, también toleraba prácticas religiosas superficiales y sincréticas. Los altares en Betel y Gilgal eran frecuentados por muchos, pero la adoración estaba marcada por hipocresía. El pueblo ofrecía sacrificios generosos, pero descuidaba la justicia y la misericordia, que son los verdaderos frutos de una vida devota. Amós proclamó que Dios rechazaba estas ofrendas, pues el culto vacío no podía sustituir un corazón obediente. Amós dejó claro que la prosperidad material no era señal de la aprobación de Dios. Él advirtió que el juicio estaba próximo, pues la riqueza mal adquirida y la negligencia hacia los pobres eran ofensas graves contra la santidad de Dios. La complacencia del pueblo los cegaba ante las señales de que el Señor estaba a punto de actuar, y el mensaje de Amós era un último llamado al arrepentimiento. El reinado de Jeroboam II es una advertencia para todas las generaciones. Nos recuerda que el éxito económico no es una medida de la aprobación divina y que una sociedad justa depende de la fidelidad a Dios y del cuidado de los más necesitados. El mensaje de Amós continúa desafiándonos a buscar una prosperidad que honre la justicia y la santidad. Amós recibió 5 visiones impactantes de Dios, que ilustraban el juicio inminente sobre Israel y la esperanza para un remanente fiel. Estas visiones destacaban la santidad de Dios y la gravedad del pecado del pueblo. En la primera visión, Dios reveló una plaga de langostas devorando toda la vegetación. Amós intercedió, y Dios mostró su misericordia al suspender el juicio. Amós, capítulo 7, versículo 2. En la segunda visión, el fuego consumía la tierra, pero nuevamente la intercesión del profeta trajo alivio. La tercera visión introdujo el plomo, un instrumento de medición utilizado para evaluar la alineación de una construcción. Dios usó el plomo como símbolo de su evaluación de la rectitud de Israel. Él constató que el pueblo se había desviado completamente de sus caminos. Esta visión dejaba claro que el juicio sería inevitable, pues la corrupción y la injusticia se habían convertido en la norma y el arrepentimiento genuino era escaso. En la cuarta visión, Amós vio una canasta de frutas maduras, representando que el tiempo de la cosecha había llegado. El pecado de Israel había alcanzado su ápice, y el pueblo enfrentaría las consecuencias de su rebeldía. Esta visión era un llamado urgente al arrepentimiento antes de que el juicio de Dios se hiciera realidad. La imagen de la canasta de frutas maduras enfatizaba la proximidad del juicio divino. La quinta visión fue la más perturbadora. Amós vio al Señor al lado del altar, anunciando la destrucción del templo y el colapso de las estructuras religiosas corruptas. Esta visión demostraba que el juicio no perdonaría ni los lugares sagrados, pues incluso el culto había sido contaminado por la hipocresía. Dios declaró que nadie escaparía, ya sea rico o pobre, poderoso o humilde. Aunque estas visiones fueran severas, también contenían una invitación a la esperanza. Dios reveló que, incluso en medio del juicio, Él preservaría un remanente fiel. Esta promesa mostraba que el propósito final de Dios no era la destrucción, sino la restauración. Amós destacó que el arrepentimiento y la búsqueda de la justicia podrían abrir camino para la reconciliación con el Señor. Uno de los temas más contundentes en el mensaje de Amós fue la desigualdad que asolaba a Israel. La prosperidad del reinado de Jeroboam II no beneficiaba a todos.
La riqueza se concentraba en las manos de una minoría privilegiada, mientras que la mayoría de la población enfrentaba condiciones de extrema pobreza. Los ricos vivían en casas de marfil, rodeados de lujo y banquetes, pero cerraban los ojos a los necesitados. Amós capítulo 6, versículo 4. La opresión económica era sistémica. Jueces corruptos aceptaban sobornos para favorecer a los ricos, mientras que los pobres eran explotados en deudas impagables. Hasta incluso los bienes más básicos eran confiscados, dejando a muchos sin esperanza. Esta explotación era un reflejo de un corazón endurecido, donde la ganancia se volvía más importante que la compasión y la justicia. Amós condenó a los líderes por crear un sistema donde el poder era utilizado para oprimir, en vez de proteger. Él destacó que Dios exige justicia y rectitud, no solo en tribunales, sino en todos los aspectos de la vida. Esta desigualdad social no era solo un fallo humano, sino una afrenta directa al carácter de Dios, que defiende a los débiles y oprimidos. El profeta también denunció la indiferencia del pueblo. Aun aquellos que no participaban directamente de la opresión eran culpables por su connivencia y falta de acción. El pecado de omisión se manifestaba en la apatía ante el sufrimiento ajeno. Amós advirtió que el juicio de Dios no perdonaría a nadie, ya que todos tenían responsabilidad en el mantenimiento de una sociedad justa. El mensaje de Amós nos desafía a examinar cómo tratamos a los más vulnerables. Ella nos recuerda que Dios se preocupa profundamente por la justicia social y que nuestras acciones, o la falta de ellas, tienen implicaciones eternas. La desigualdad en Israel es una alerta para todas las naciones y generaciones. La vida religiosa en Israel durante el tiempo de Amós estaba llena de rituales, sacrificios y fiestas. Sin embargo, Dios no se agradaba de esas prácticas, ya que estaban desconectadas de una vida de justicia y fidelidad. Amós declaró que Dios rechazaba los sacrificios y las ofrendas, porque el corazón del pueblo estaba distante de él. El culto se había vuelto vacío e hipócrita. Amós, capítulo 5, versículo 21. Los altares de Betel y Gilgal, construidos por Jeroboam Pino, se convirtieron en centros de adoración sincrética. Aunque el nombre de Dios era invocado, las prácticas de esos cultos mezclaban elementos paganos, deshonrando al Señor. Amós denunció esta mezcla, afirmando que Dios es santo y no tolera la idolatría. Él llamó al pueblo a buscar al Señor de manera pura y verdadera, lejos de la corrupción religiosa. La hipocresía estaba presente no solo en el culto, sino en todas las áreas de la vida. El pueblo participaba de las celebraciones religiosas, pero no vivía de acuerdo con los mandamientos de Dios. Ellos trataban a los pobres con desprecio, explotaban a los vulnerables y negligían la justicia. Amós dejó claro que Dios no separa el culto de la vida cotidiana. La verdadera adoración se manifiesta en acciones justas y compasivas. Amós confrontó directamente a los líderes religiosos que permitían que estas prácticas continuaran. Ellos priorizaban agradar al pueblo y mantener su estatus, en vez de defender la santidad de Dios. Su connivencia contribuía a la decadencia espiritual de Israel, agravando aún más el juicio inminente. La crítica de Amós a la religión corrompida es un llamado a la autenticidad. Él nos enseña que Dios busca adoradores que lo honren no solo con palabras o rituales, sino con una vida de obediencia e integridad. El culto superficial nunca puede sustituir a un corazón sincero ante Dios. Amós describió el mensaje de Dios como el rugido de un león, anunciando que el juicio estaba próximo. Este rugido simbolizaba la santidad de Dios y su intolerancia al pecado. Él declaró:
Rugió el león, ¿quién no temerá? Habló el Señor Dios, ¿quién no profetizará? Amós capítulo 3, versículo 8. Esta declaración destacaba la urgencia del mensaje profético y la seriedad de la situación de Israel. La imagen del león rugiendo era una alerta para que el pueblo despertara de su apatía. Amós sabía que el juicio de Dios era inminente y que Israel necesitaba arrepentirse. Él no predicaba para agradar, sino para confrontar, pues entendía que el amor de Dios incluye la disciplina. El rugido del león era una invitación al arrepentimiento antes de que fuera tarde. El mensaje de Amós no era solo local, sino universal. Él proclamó que todas las naciones estaban bajo la soberanía de Dios y serían juzgadas por su justicia. Este aspecto universal del juicio destacaba que nadie está exento de la responsabilidad de vivir en obediencia a Dios. Are you a forward thinker? Then you need an HR and finance platform that thinks like you do. Workday is the AI platform that helps propel your organization, your workforce, and your industry into the future. Workday, moving business forever forward. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. It's back to school season and Clorox is donating 2 million disinfecting wipes to classrooms across America. Because back to school means things can get a little bit messy. Just ask kindergarten teacher Miss Gibson. Give me just one Clorox wipe and I'm ready for glitter glue, exploded lunchbox yogurt, peanut butter handprints, runny noses, picking noses, rubbing noses. Touching noses. Thank you, Edward. Ooh, nap mats and lockers and tissue boxes. And Clorox scissors. disinfecting wipes. Teacher's #1 wipe. Clean feels good. Based on unit sales data. El rugido del león no era solo para Israel, sino para todo el mundo. Amós también enfatizó que el rugido del león no era solo una amenaza, sino un llamado a la transformación. Dios no desea la destrucción, sino la restauración de su pueblo. Incluso en medio de las advertencias severas, había esperanza para aquellos que se volvieran a Él de todo corazón. El rugido del león resuena hasta el día de hoy. Nos recuerda la santidad de Dios y la necesidad de vivir en rectitud. El mensaje de Amós continúa desafiándonos a escuchar y responder a la voz de Dios antes de que se agote el tiempo. El libro de Amós comienza de forma sorprendente. Antes de tratar directamente los pecados de Israel, el profeta presenta oráculos contra las naciones vecinas. Amós describe el juicio de Dios sobre Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab, condenándolas por sus actos de crueldad, traición y opresión. Amós, capítulo 1, versículo 3. Este inicio inusitado no solo atrajo la atención del público, sino que también preparó el terreno para el mensaje principal. Dios es el juez de toda la tierra, y nadie está exento de sus exigencias de justicia. Cada nación mencionada en el discurso de Amós había cometido crímenes atroces. Damasco, por ejemplo, fue acusada de rasgar el vientre de las embarazadas en Galaad, mientras que Edom persiguió a sus hermanos con espada y sin misericordia. Gaza y Tiro violaron tratados de paz, entregando comunidades enteras a la esclavitud. Estos actos mostraban el desprecio por las leyes universales de moralidad, las cuales todas las naciones deberían observar, incluso sin tener la alianza especial con Dios. La lista de naciones condenadas seguía un orden estratégico. Amós comenzó con los enemigos externos de Israel, lo que probablemente despertó la aprobación de su público. Después de todo, los israelitas veían a estas naciones como merecedoras del juicio divino. Sin embargo, el discurso pronto se volvió hacia Judá y, por último, Israel.
Esto sorprendió a los oyentes, pues ahora el enfoque estaba sobre ellos, que habían traicionado directamente la alianza con Dios. El juicio sobre Israel sería aún más severo, ya que el pueblo escogido conocía las leyes de Dios, pero optó por desobedecerlas. La advertencia de Amós a las naciones vecinas mostró que la soberanía de Dios no se limitaba a Israel o Judá. Él es el creador de todas las cosas y el juez de todos los pueblos. Este mensaje universalista desafiaba la idea de que Israel era intocable debido a su posición especial como pueblo escogido. En realidad, cuanto mayor es el privilegio, mayor es la responsabilidad. Y Israel estaba fallando en vivir a la altura de su llamado. Lo que aprendemos de este pasaje es que Dios no hace acepción de personas o naciones. Su justicia es imparcial y Él exige rectitud de todos. Las advertencias de Amós nos invitan a reflexionar sobre cómo tratamos a los demás, sean ellos cercanos o lejanos. El mensaje es claro: todos, en todas las generaciones, deben vivir en conformidad con los principios divinos de justicia y compasión. Mientras Amós proclamaba su mensaje en Betel, él enfrentó fuerte oposición de Amasías, el sacerdote de Betel. Amasías representaba el sistema religioso corrupto del reino del norte, que había transformado el culto en una herramienta de manipulación política. Él denunció a Amós al rey Jeroboam II, acusándolo de conspiración y tratando de silenciarlo. Amós, capítulo 7, versículo 10. Este enfrentamiento reveló la tensión entre la verdad profética y los intereses de las élites religiosas y políticas. Amasías envió un mensaje al rey, en el cual distorsionaba las palabras de Amós, acusándolo de traicionar el reino del norte al prever la muerte de Jeroboam y el exilio de Israel. Esta estrategia tenía el objetivo de desacreditar a Amós, retratándolo como una amenaza a la estabilidad del reino. Además, Amasías confrontó directamente a Amós, diciéndole que regresara a Judá y no profetizara más en Betel, pues aquel era un santuario del rey y un templo del reino. Esta declaración expuso la verdadera lealtad de Amasías. Él servía a los intereses del gobierno, no de Dios. La respuesta de Amós fue directa y valiente. Él afirmó que no era profeta por profesión, sino que había sido llamado directamente por Dios para proclamar su mensaje. Amós declaró que no había buscado esta misión, sino que obedecía al llamado divino, independientemente de las consecuencias. Él reprendió a Amasías, diciendo que el juicio de Dios caería sobre él y su casa. La esposa de Amasías sería deshonrada, sus hijos morirían y sus tierras serían repartidas, mientras Israel sería llevado al exilio. Esta profecía demostraba que nadie, ni siquiera los líderes religiosos, estaba por encima de la justicia de Dios. El enfrentamiento entre Amós y Amasías destaca la lucha constante entre los mensajeros de Dios y los sistemas humanos que resisten la verdad. Mientras Amasías buscaba proteger su posición y agradar al rey, Amós permanecía fiel al llamado divino, incluso bajo gran oposición. Este valor es un poderoso ejemplo de cómo el compromiso con Dios debe siempre superar el miedo a las autoridades humanas. Este pasaje nos recuerda que proclamar la verdad muchas veces atrae resistencia, especialmente de aquellos que se benefician de sistemas corruptos. Sin embargo, la fidelidad a Dios es más importante que agradar a los hombres. Así como Amós, somos llamados a defender la justicia y la verdad, independientemente de las consecuencias. El concepto del Día del Señor aparece repetidamente en el libro de Amós como un momento de juicio divino. Para los israelitas, ese día era visto como un evento de triunfo y liberación, donde Dios derrotaría a sus enemigos. Sin embargo,
Amós desafió esa visión popular, advirtiendo que el día del Señor sería, en realidad, un día de oscuridad y calamidad para Israel. Amós capítulo 5, versículo 18. Él afirmó que el pueblo se había convertido en el enemigo de Dios, debido a su injusticia e idolatría. Amós describió el día del Señor como un tiempo de oscuridad total, donde no habría refugio ni escapatoria. Él utilizó imágenes vívidas para transmitir la gravedad del juicio. Un hombre que huye de un león y es atacado por un oso, o alguien que entra en su casa para descansar y es mordido por una serpiente. Estas metáforas destacaban la inevitabilidad del juicio de Dios y la futilidad de intentar escapar de su justicia. A pesar de la severidad del día del Señor, Amós también presentó una dimensión de esperanza. Él exhortó al pueblo a buscar al Señor diciendo: busquen el bien, no el mal, para que vivan. Entonces el Señor Dios estará con ustedes. Amós capítulo 5, versículo 14. Esta invitación al arrepentimiento mostraba que, incluso en medio del juicio, había una oportunidad para la reconciliación. Dios no deseaba la destrucción de Israel, sino su transformación. El día del Señor no era solo un evento histórico, sino que también apuntaba hacia el futuro. Él simbolizaba el juicio final, cuando Dios establecerá su justicia sobre toda la tierra. Para los fieles, ese día será un momento de restauración y gloria, mientras que para los impíos será un tiempo de retribución. Esta dualidad revela el carácter de Dios como justo y misericordioso, ofreciendo salvación a aquellos que se vuelven hacia Él. Este mensaje de Amós nos invita a reflexionar sobre nuestra propia preparación para el día del Señor. Ella nos desafía a vivir en rectitud, a buscar a Dios con sinceridad y a tratar a los demás con justicia. El día del Señor no es solo una amenaza, sino una oportunidad de experimentar la redención y la plenitud de la comunión con Dios. Amós no se ahorró palabras al exponer las consecuencias del pecado colectivo de Israel. Get ready for back to school with H&M. From mix and match basics to new denim styles, find their favorites for in and out of the classroom at your nearest H&M and on hm.com. You're tuned into Auto Intelligence, live from Auto Trader, where data, tools, and your preferences sync to make your car shopping smooth. They're searching inventory. Oh, yeah. They find what you need. They're gonna find it. You can make a budget for your wallet to help you succeed. Pricing's precise and true. So true. It's smarter car shopping. Ooh. Just for you. Oh, it's just for you. Ooh. Find your next ride at autotrader.com. Powered by Auto Intelligence. Heather is a nurse practitioner from United Healthcare. We meet patients wherever they live. During a house call, she found Jack had an issue. Jack's blood pressure was dangerously high. It was 217 over 110. So they got Jack to the hospital and got him the help he needed. He had had a stent placed in his heart, preventing a massive heart attack. If it wasn't for my guardian angel, I wouldn't be here. Hear more stories like Jack's at UnitedHealthcare.com. Benefits, features, and/or devices vary by plan, area, limitation, and exclusions apply. Él reveló que el juicio de Dios estaba acercándose rápidamente y nadie podría escapar. Los pecados de la nación no eran solo individuales, sino que reflejaban una estructura entera de injusticia, opresión e idolatría. Dios, siendo justo, no ignoraría las fallas de su pueblo. El profeta afirmó: «Ustedes solamente he elegido entre todas las familias de la tierra. Por tanto, castigaré a ustedes por todas sus iniquidades». Amós, capítulo 3, versículo 2. La alianza especial entre Dios e Israel traía privilegios únicos, pero también responsabilidades profundas. El pueblo había sido elegido para
ser una nación santa y ejemplo para las otras naciones. Sin embargo, esa posición de honor fue manchada por la traición a la alianza. Israel violaba continuamente los mandamientos, acumulando riquezas a expensas de los pobres, corrompiendo la justicia y negligenciando el verdadero culto a Dios. Cada transgresión era un golpe contra el pacto sagrado firmado en el Sinaí. Amós usó imágenes poderosas para describir el juicio que estaba por venir. Habló de terremotos, sequía, hambre y hasta incluso la destrucción total de las ciudades. Estas calamidades no eran meramente eventos naturales, sino manifestaciones directas de la ira divina. Dios estaba permitiendo estas tragedias como forma de llamar a su pueblo al arrepentimiento, pero Israel continuaba endurecido. El profeta lamentó: «Aún así, ustedes no se volvieron hacia mí». Amós, capítulo 4, versículo 9. Las consecuencias del pecado no serían limitadas a la esfera terrenal. Amós dejó claro que el juicio de Dios era total, abarcando el cuerpo y el alma. Aquellos que rechazaran la alianza divina enfrentarían no solo destrucción física, sino también la separación de Dios. Este mensaje resonaba la seriedad de la santidad de Dios y la incompatibilidad del pecado con su naturaleza. A pesar de la severidad del mensaje, Amós también reveló el corazón de Dios. El juicio no era solo punitivo, sino redentor. La disciplina divina tenía como objetivo despertar a Israel para su condición y conducirlo de vuelta a la relación con Dios. Esto nos recuerda que las consecuencias del pecado son una invitación a la transformación, pues Dios desea la reconciliación, no la destrucción. Israel tenía una posición única entre las naciones. Fue elegido por Dios para ser su pueblo y luz para el mundo. Esta elección era un acto de gracia, no basado en el mérito, sino en el amor de Dios. Sin embargo, este privilegio traía consigo una gran responsabilidad. Amós declaró que Israel sería juzgado con más rigor precisamente por causa de su posición especial. A quien mucho le fue dado, mucho será exigido. Amós, capítulo 3, versículo 2. El pueblo de Israel fue llamado a vivir de acuerdo con la alianza establecida en el Sinaí. Recibieron las leyes y los mandamientos que debían gobernar su vida personal, social y espiritual. Estos mandamientos no eran solo un conjunto de reglas, sino una expresión del carácter de Dios. Obedecer a la ley significaba reflejar la santidad, la justicia y la compasión del Creador. Sin embargo, Israel falló repetidamente en cumplir esta vocación. La traición de Israel no se limitaba a la idolatría. Incluía también la negligencia de los más vulnerables. La ley mosaica enfatizaba la protección de los pobres, extranjeros, huérfanos y viudas, pero Israel había ignorado estos principios. En lugar de ser agentes de justicia, se convirtieron en opresores. Amós denunció esta hipocresía, afirmando que Dios rechazaba el culto que no estaba acompañado por una vida de rectitud. La responsabilidad del pueblo elegido también incluía ser un testimonio para las otras naciones. Dios deseaba que Israel fuera un ejemplo de una sociedad justa y fiel, donde la presencia divina fuera evidente. Sin embargo, en lugar de atraer a las naciones hacia Dios, Israel estaba convirtiéndose en igual a los pueblos paganos a su alrededor. Este fracaso no solo comprometía la misión de Israel, sino que también deshonraba el nombre de Dios entre las naciones. Este mensaje de Amós resuena hasta hoy. Nos recuerda que ser elegido por Dios no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Somos llamados a vivir de una manera que glorifique a Dios, reflejando su carácter en nuestras acciones y relaciones. La alianza con Dios exige fidelidad y compromiso, pues a quien mucho se le da,
mucho se le cobrará. Aunque el libro de Amós es conocido por sus mensajes de juicio, también contiene un llamado sincero al arrepentimiento. Dios, en su misericordia, no desea la destrucción de su pueblo. Repetidamente, Él llamó a Israel a volver a Él, ofreciéndoles una oportunidad de reconciliación. El profeta declaró: «Busquen al Señor y vivirán». Amós, capítulo 5, versículo 6. Esa invitación mostraba que la puerta de la gracia aún estaba abierta, pero el tiempo era corto. Amós enfatizó que el arrepentimiento no era solo una cuestión de palabras, sino de acciones. Dios no se impresionaba con rituales religiosos u ofrendas materiales. Él deseaba un corazón sincero y una vida transformada. Odeen el mal, amen el bien, establezcan la justicia en los tribunales, clamó el profeta. Amós, capítulo 5, versículo 15. El verdadero arrepentimiento debería ir acompañado de un cambio real en la manera en que el pueblo vivía y trataba a los demás. El llamado al arrepentimiento también estaba ligado a la promesa de vida. Amós aseguró que si Israel se volvía a Dios, podrían escapar del juicio inminente. Este acto de misericordia revelaba el carácter de Dios como un padre amoroso que disciplina a sus hijos, pero desea restaurarlos. Sin embargo, el rechazo del arrepentimiento traería consecuencias devastadoras, pues la justicia de Dios no podría ser ignorada. El llamado de Amós no era solo para Israel como nación, sino también para cada individuo. Él entendía que la transformación colectiva comienza con el arrepentimiento personal. Cada persona tenía la responsabilidad de examinar su corazón, abandonar sus pecados y buscar a Dios con sinceridad. Este mensaje desafiaba la idea de que la culpa era solo de los líderes o de las estructuras sociales. Todos eran llamados a cambiar. El llamado al arrepentimiento de Amós sigue siendo relevante. Nos recuerda que Dios es paciente y siempre está dispuesto a perdonar, pero también nos alerta sobre la urgencia de volvernos a Él. El arrepentimiento no es solo un acto aislado, sino un estilo de vida que refleja nuestra devoción a Dios y nuestro compromiso con su justicia. Aunque el libro de Amós está marcado por advertencias y juicio, termina con un mensaje de esperanza y restauración. Al final de su profecía, Amós anunció que Dios no abandonaría a su pueblo para siempre. Él declaró que la carpa caída de David sería reconstruida, una promesa que apuntaba a la renovación del pacto divino con Israel. Amós, capítulo 9, versículo 11. Esta carpa simbolizaba el reinado davídico, un recordatorio de las promesas hechas por Dios a David de que su trono sería eterno. La restauración prometida por Amós no era solo política, sino espiritual. Dios prometió traer de vuelta a los exiliados de Israel y plantar nuevamente a su pueblo en su tierra. Anunció un tiempo de prosperidad, donde las cosechas serían abundantes y la tierra fértil. Esta imagen de renovación reflejaba el deseo de Dios de bendecir a su pueblo, pero esa bendición sería precedida por el arrepentimiento y la transformación. La restauración estaba condicionada a la reconciliación con Dios. El simbolismo de la carpa de David apuntaba a algo más grande que la restauración de Israel como nación. En el Nuevo Testamento, esta promesa se interpreta como el cumplimiento en el Mesías Jesucristo. Él es el descendiente de David que vino a establecer un reino eterno, no basado en fronteras terrenales, sino en el gobierno de Dios sobre los corazones de los hombres. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 15 y 16. Got some good news for your ears. More of that good stuff is coming up. And even better news for your hair. The best hair care is at Sephora. They've got all kinds of products for every kind of hair.
From brands like Amica, Kerastase, Day, and K18. You knew where to get great audio. Now, you know where to get great hair care too. Sephora, good news for great hair. Shop hair care now at Sephora.com. I was deep in it, gaming on Samsung Galaxy Z Fold 7. Unfolding the screen made it twice as big and so immersive, I kinda lost myself. Might have trolled a little too close to the sun. Someone in the chat told me to touch grass, so I took my Z Fold 7 outside and kept playing. Still won, got a tan, and a nice little reset. Powerful processor, realistic graphics, you stay locked in, streak stays alive. Can your phone do that? The new Galaxy Z Fold 7. Get yours at Samsung.com. Gatorade is the #1 proven electrolyte blend, designed to hydrate better than water. So you can lose more sweat and raise your game. Gatorade, is it in you? Esta perspectiva amplía el mensaje de Amós, mostrando que la redención de Israel es parte del plan de Dios para todas las naciones. Esta promesa de restauración también revelaba el carácter misericordioso de Dios. A pesar de la rebeldía de Israel, Él aún amaba a su pueblo y deseaba restaurarlo. La justicia de Dios siempre va acompañada de su gracia. Él disciplina para corregir, pero su objetivo final es reconciliar y restaurar. Esta combinación de juicio y gracia es uno de los temas centrales del libro de Amós. El mensaje de restauración nos inspira a confiar en el plan redentor de Dios, incluso en tiempos de disciplina. Nos recuerda que, en Cristo, tenemos la promesa de una nueva creación donde la justicia y la paz prevalecerán. Así como Dios prometió reconstruir la carpa de David, también nos invita a ser parte de su reino eterno. El mensaje de Amós, aunque destinado a Israel en su época, resuena con fuerza en los días actuales. Sus clamores por justicia, integridad y fidelidad continúan siendo relevantes en un mundo donde las desigualdades sociales, la corrupción y la hipocresía religiosa persisten. Amós nos desafía a examinar no solo nuestras acciones individuales, sino también las estructuras sociales y políticas que sostenemos. Él nos recuerda que Dios se preocupa profundamente por la justicia social y que nuestra fe debe reflejarse en cómo tratamos a los demás. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Amós destacó que la verdadera adoración a Dios no está en los rituales o celebraciones, sino en una vida de obediencia y amor al prójimo. Denunció una religión que estaba divorciada de la ética, donde los ricos explotaban a los pobres mientras ofrecían sacrificios abundantes. Esta separación entre el culto y la vida práctica es una alerta para nosotros, que a menudo podemos caer en la tentación de priorizar la apariencia espiritual en detrimento de la justicia. La denuncia de Amós contra la desigualdad social es especialmente relevante. Él expuso la concentración de riquezas, el abuso de poder y la explotación de los vulnerables, mostrando que Dios exige un sistema justo donde todos tengan acceso a la dignidad. Este mensaje nos invita a luchar contra las injusticias en nuestras propias comunidades y a posicionarnos en defensa de los oprimidos. La justicia no es solo un ideal humano, sino un reflejo del carácter de Dios. Otra lección importante es el coraje de Amós al hablar la verdad, incluso ante la oposición. No temió confrontar a los poderosos ni se inclinó ante la presión de las autoridades. Este ejemplo nos desafía a ser fieles al mensaje de Dios, incluso cuando eso nos pone en confrontación con los sistemas injustos de nuestra sociedad. La fidelidad a Dios debe siempre superar nuestro deseo de aprobación humana. Amós nos recuerda la esperanza que hay en Dios. Incluso en medio del juicio hay la promesa de restauración para aquellos que se arrepienten y buscan al Señor. Este
Mensaje de esperanza nos anima a confiar en la gracia de Dios, mientras nos comprometemos a vivir de acuerdo con sus principios de justicia y rectitud. El impacto del profeta Amós trasciende su época. Su mensaje no fue solo una advertencia para Israel, sino un clamor universal por justicia y fidelidad a Dios. Nos recuerda que el pecado no es solo una cuestión individual, sino un problema colectivo que puede corromper naciones enteras. Su voz, aunque simple y humilde, se convirtió en un instrumento poderoso de Dios para confrontar la injusticia y llamar al pueblo al arrepentimiento. Amós, capítulo 3, versículo 8. El legado de Amós está profundamente ligado a la visión de un Dios que es tanto justo como misericordioso. Reveló a un Dios que no tolera la opresión, sino que también tiende la mano al arrepentido. Esta dualidad divina, justicia y gracia, es un tema central en toda la Biblia. Amós mostró que Dios está activamente involucrado en la historia humana, juzgando a los impíos y defendiendo a los oprimidos. Además, Amós estableció un estándar para todos los que buscan vivir una vida de fe auténtica. Su mensaje desafía a los creyentes a unir adoración y ética, proclamando que el culto verdadero debe resultar en acciones que reflejen el carácter de Dios. El llamado de Amós es un recordatorio de que nuestra fe debe ser práctica, impactando nuestras decisiones, relaciones e incluso las estructuras de nuestra sociedad. El Nuevo Testamento rescata el mensaje de Amós, especialmente en la proclamación de que Jesús es el cumplimiento de la promesa de restauración. Él es el descendiente de David que establece un reino de justicia y paz. Esta conexión entre Amós y Jesús destaca la continuidad del plan redentor de Dios, mostrando que las palabras del profeta no han perdido su relevancia. Hoy, el legado de Amós permanece como una invitación a la transformación. Nos desafía a escuchar la voz de Dios, a enfrentar las injusticias de nuestro tiempo y a vivir con fidelidad a la alianza divina. Su clamor por justicia sigue resonando, llamándonos a ser agentes de cambio en un mundo que aún carece de la rectitud de Dios.